Arratsaldeon, ongi etorri hitzordu honetara. Gaur Women in Black serie honen bigarren atala dugu. Bilboko Liburu Azokak eta Bidebarrieta Kulturguneak antolaturik, novela beltzari buruz arituko gara, emakumeek idatzitako novela beltzari buruz arituko gara, baina oso zentzu zabalean. Kasikan esango nuke novela beltzari buruz baino gehiago misteriozko novelari buruz arituko garela. Baina, hori gero zehaztuko dugu. Gaur, 3 emakume ditugu gurekin, 3 ez dira urte berean jaioak, baina 3 bai dira jaioak Euskal Herrian. Horregatikan, gaurko titulu hau, Vascas de Armas Tomar, eta hori da zentzua. Vascas de Armas Tomar, 3 hemen jaioak direlako. Y vamos a empezar con una breve presentación. Noelia Lorenzo, nacida en Irún, mujer dedicada a la moda y a la costura. En el 2013 publicó Chamusquina, después La Sirena Roja, La Chica Olvidada y muy recientemente Corazones Negros. Amaia Mancisidor, nacida en Basauri, ingeniera técnica, también profesora. También escribió en el 2013, o publicó en el 2013, mejor dicho, su primera novela, Bilbao, Expediente 406, y más recientemente, muy recientemente, Urdaibai Sangriento. Y Alaitz Leceaga, nacida en Bilbao, El bosque sabe tu nombre. Ese es el primer libro. Así que estamos con 3 mujeres, 2 han publicado su primer libro en el 83, Alaitz muy recientemente, y me gustaría saber su entrada en este mundo de la literatura, del libro, de todo lo que eso conlleva, ¿cómo ha sido? ¿O qué es lo que más les ha sorprendido cuando han entrado en este mundo de los libros, en este mundo literario? ¿Quién empieza? ¿Quién empieza? Bueno, pues igual yo, como soy la mayor, voy a empezar yo. Bueno, yo en el mundo literario, en realidad, en este de escribir y publicar, fue todo como una casualidad, porque yo pertenecía a un taller de creación literaria y en ese taller todas las semanas teníamos que hacer un relato y leerlo delante de nuestras compañeras. Y solía ser sobre diferentes temas. Y a mí aquella semana me tocó un policía, una pistola y la lluvia. Y bueno, pues dándole vueltas al tema, pues pensé que tendría que ser un relato policíaco, estaba seguro. Entonces me fui a Bilbao la Vieja con los personajes, era una mujer. Decidí que en lugar de un policía, pues ¿por qué no una policía y por qué no una archancha, ya que estábamos aquí? Y así fue como nació el personaje Julieta Laborda. Julieta Laborda era una mujer, bueno, pues no es joven, ya tiene sus 40 y tantos años, pero es estilosa, alta, delgada, pero no es una gran belleza, pero tiene mucho estilo. Y aquella noche iba con una gabardina, que hoy en día estaría más de moda que en aquel tiempo, pero en aquella noche lluviosa que yo le puse, la verdad que la gabardina le vino de maravilla. Y puse también a un acompañante, o sea, a un contrapunto de esta mujer. Y ahí surgió Pepe. Pepe, pues ella es de aquí, de Bilbao, y sin embargo Pepe es un hombre nacido fuera, pero que ya vive muchos años aquí, trabaja en la Ertzaintza, y es un hombre más bajito que ella, moreno, y bueno, pues no quiero decir, pero está secretamente enamorado de su Julieta. Y bueno, pues yo empecé a escribir. Y la verdad es que lo primero que me sorprendió fue que estos 2 personajes se pusieron a hablar. O sea, empezaron a dialogar y a mí en los relatos hasta entonces nunca me salían los diálogos, no me salían nada naturales, pero en este relato me salieron los diálogos y cuando yo llevé el relato se me quedó corto,
Pues porque yo me lancé con ellos dos y un crimen y tal, ¿no? Y cuando llegué a clase, claro, pues les leí lo que tenía escrito y la profesora me recomendó, me dijo, Amaya, continúalo por tu cuenta. Y efectivamente, eso hice. Entonces, para mí... Y ese pequeño esbozo que presentó a clase, a ese taller de escritura, fue luego el inicio de la novela. Sí, fue el inicio tal... Hombre, luego lo modificaría algo seguramente, pero tal como estaba, comenzó la novela. Y me metí tan dentro con los dos personajes y luego, claro, necesitaban ayudantes y necesitaban más cosas que luego, claro, empecé a escribir y al principio me salía, yo creo que bastantes capítulos muy sueltos y muy bien, pero de repente, claro, la cosa se complicaba, había metido ya tanto personaje y pues ya la novela se complicaba, con lo cual tuve que parar y tuve que empezar a hacer un esquema de a ver qué personajes eran cada uno, qué faceta tenía en la novela y también pues cómo se iba a desarrollar. Quiero decir que... bueno, o sea, que fue el momento de la pizarra, estrategia, cada personaje viene por aquí. Clasificados, este es así, el otro es de la otra forma, se llama esto. Y lo que sí me gustó fue que yo creo, me gustó mucho porque creo que los personajes me salieron muy naturales, muy de la vida misma. Y muy vivos, porque además empezaron a hablar entre ellos enseguida. Sí, no, o sea, y la verdad que la novela, a partir de ahí, pues bueno, los diálogos pues, me salen mucho más, muy espontáneos. ¿Cómo fue el inicio de Noelia? Pues mi inicio fue, bueno, yo desde pequeñita escribía cuentos y de adolescente empecé a participar en un taller de teatro y empezamos a escribir entre una compañera y yo los guiones de los teatros. Y bueno, y los interpretábamos y tal. Y decidí empezar a escribir una novela, pero pues con mi amiga. Y nada, fuimos incapaces de terminarla, porque escribir una novela con otra persona es muy difícil. Y dije, venga, yo creo que es el momento ya de intentar escribir mi propia novela sola. Y me puse, y la verdad que me sorprendió poder terminarla. Además me metí con una trama político-empresarial, algo muy complejo, con muchos personajes, y me quedaron como unas 600 páginas. Y bueno, me sorprendía a mí misma no poder ser capaz de terminar una novela tan compleja. Y así empezó, se llama Chamusquina, y ahí empezó, ¿no? Ahí me inicié. Soy muy fan de la novela negra, entonces escribo novela negra, también escribo literatura infantil. Erein me va a publicar dentro de poco también una colección de cuentos infantiles y bueno, ahí ando con mi novela negra y mis cuentos. Y también me sorprendió mucho que me editaran, ¿no? Acabar tu primera novela y que te quieran editar. Y luego en Irún, yo soy de Irún, ya lo has dicho, pues se hizo como un boca a boca entre los ciudadanos de Irún y vamos, me hice como súper conocida en poco tiempo con mi novela. Luego fuera no me conoce ni Cristo, pero en Irún la verdad que tengo muchísimos seguidores, me sorprende como mucho. ¿Y Alaitz cómo empezó Alaitz? Pues yo empecé un poco, como comentaba ella, siempre desde que he sido jovencita, desde que era adolescente, siempre me ha encantado escribir. Y bueno, lo primero que escribía eran pues cuentos, luego ya algo un poco más largo, relatos. Y hace como unos 3 años tuve la idea que después se convirtió en El bosque sabe tu nombre. Y bueno, pues tuve muy claro desde el principio que por la idea que era, por la extensión que necesitaba, los personajes y tal, no iba a ser suficiente un relato corto. Entonces, bueno, pues no tuve más remedio que sentarme a escribir una novela larguísima después. Y bueno, a partir de ahí pues ya empezó todo, la bola empezó a crecer y hasta hoy. Decía Noelia lo de editar, o sea que cuando le editan a su primera novela parece como mentira, pero ¿cómo se llega? ¿Se va con el libro a determinada editorial? ¿Fue la primera editorial la que dijo que sí? A ver, en mi caso yo hice una propuesta editorial porque leí en internet que a los editores no les gusta recibir el manuscrito, ¿no? Que hay que currárselo un poco y pues eso, hacer una propuesta en la que
pongas tu biografía, una descripción de la obra, a qué público va enfocado. Entonces yo me ocurre ahí una propuesta editorial y mandé como a unas 20. Y bueno, me contestaron 3 y me decidí por la que mejor distribución tenía. Es una editorial granadina. También deciros que desde el 2013 no me han pagado todo lo que he vendido. No voy a engañaros. Fue muy bonito, pero se torció un poco porque pues en el mundo editorial a veces pues hay sus más y sus menos. Tiene sus más y sus menos. Luego con mi segundo manuscrito lo envié también a otras 20 y Erein enseguida me contestó y Erein es una editorial para mí de ensueño, una editorial de verdad. En el caso de Amaya. Bueno, yo cuando terminé de escribirla, le presenté la novela a mis profesoras y me dijeron, esto lo tienes que publicar. Pero, bueno, no me atreví yo a mandar a ninguna, no sabía qué hacer. Y entonces alguna compañera del taller de escritura que había publicado con una editorial, pero por su cuenta, pues me la recomendó. Y fue Ediciones Beta la que la publicó, pero fue una autopublicación. Y ya en esta segunda, pues estuve muy contenta, pues pero no quedé muy contenta con la corrección. Entonces ya cuando escribí esta, tenía ya muchas dudas de volver a mandar a la misma, pues sobre todo, bueno, lo he nombrado y estoy, por favor, bueno, tenía muchas dudas ya de volver a mandar al mismo sitio. Y no sabía qué hacer. Estuve mucho tiempo con la novela terminada sin saber qué hacer con ella. Entonces fui a una librería donde suelo yo comprar y donde me vendían los libros y le pregunté, le dije, oye, ¿tú qué crees? ¿A dónde crees que puedo mandar esto? Y me dijo, pues mira, Erein, me dio Erein y alguna más. Y bueno, como era la que más me sonaba, pues mandé a Erein y automáticamente me dijeron que sí. Luego, pues claro, tuve que hacer correcciones de lo que había escrito, pero la verdad es que eso también me sorprendió porque entregarla, bueno, creo que les di el primer capítulo primero, me dijeron que lo mandase toda, o sea que muy bien. O sea que en su caso, en el de Noelia y el de Amaya, fue la segunda novela la que ya entró bien a través de Erein, con una editorial ya fuerte. En su caso, con la primera. Sí, con la primera. Además, fue todo muy rápido. Terminé la novela, contacté con la persona que es mi agente a día de hoy. Y bueno, en una semana alguna de las mejores editoriales de España estaban pujando por los derechos del manuscrito, intentando hacerse con él. Y bueno, la verdad es que yo lo viví como una cosa rapidísima y casi instantánea, o sea, casi no me daba tiempo ni asimilarlo, ¿no? Y bueno, pues como un par de semanas después nos decidimos por Ediciones B. Y bueno, después de aquello siguió creciendo y creciendo el asunto y se repitió después cuando llegamos a otros países europeos, la misma situación, llegar a las editoriales y bueno, pues la mayoría estaban muy interesados en el manuscrito, así que bueno, pues se hicieron con los derechos para traducirlos a sus respectivos países. La verdad es que mi experiencia ha sido apabullante, ¿no? Porque la primera novela y te encuentras de frente con algo así y en cuestión de un par de meses, pues... Mucha suerte, ¿no? Tener toda esta promoción en la primera novela. No sé exactamente si es una combinación de suerte, trabajo, esfuerzo. También trabajo con algunos de los mejores que hay en el mundo editorial y tal. Y bueno, yo creo que eso ha tenido mucho que ver, sí. Sí. Bueno, yo creo que es el momento de que hablemos de las novelas. Ya hemos hablado de cómo empezamos, luego hablaremos seguramente de cómo se acaba una novela, porque tampoco será fácil, ¿no? Empezar, hay que tener la idea, los personajes y todo lo demás, pero saber cuándo se le pone el punto final, eso también será complicado, ¿no? Sí, sí. ¿Más complicado que empezar, quizá? Sí, para mí es lo más difícil. Y no dejar ningún cabo sin atar. Claro. Cuando llega al final yo
me dan ganas de hacer el pino y de todo y a ver si así consigo cerrar la trama. ¿Trabaja también con pizarra o Con un buen esquema? Yo tengo una pizarra de imanes con mis apuntes y luego hago un buen esquema en papeles de patrón, que son así, de grandes y me permite traspasar lo que tengo en la cabeza al papel. Verlo todo, ¿no? De una mirada. Sí, así trabajo yo. Pero sí, el final es para mí lo más difícil. Es un rompecabezas. Además, la novela policíaca es a veces una cuestión de matemáticas, ¿no? Me parece, a mí me resulta a veces muy complicado. Bueno, la novela de Alaitz no es exactamente una novela policíaca, es una novela más bien de misterio. El misterio está siempre en toda la novela negra, pero en su caso no hay policías. No. Hay otros personajes. Hay otros personajes, sí. Hasta donde podamos contar, contemos la historia. Pues sin destripar mucho la trama, sí que hay un componente importante de misterio en la novela. Hay un bosque, el bosque del título, que oculta un secreto importante. También, sobre todo, te diría que es también la historia de una familia muy poderosa que vive en esta zona, aquí en el Cantábrico. Y sobre todo te diría que es la historia de la protagonista un poco, ¿no? La historia de una mujer, hablamos de los años 20 del siglo pasado, y bueno, pues una mujer que no se conforma con el espacio que podría tener en la sociedad una mujer en aquel momento, ¿no? Entonces es un poco también la historia de ella, pues atravesando obstáculos en esa época tan complicada. ¿Y hasta ahí podemos leer? Y sin desvelar mucho más, hasta ahí podemos leer, sí. Bueno, son muchas páginas y solamente podemos dar ese anticipo. Sí. Vamos con Amaia y Urdaibai Sangriento, a ver hasta dónde podemos leer. Bueno, pues mi novela, los 26 capítulos de la novela son los días en los que se tarda en descubrir el crimen. Y bueno, y un pequeño colofón. Entonces, vamos a ver, en la novela, en esos días, se describe muy minuciosamente cómo van encajando, cómo los personajes intentan descubrirlo, mirarlo por una parte, las investigaciones, todo es muy exhaustivo. Pero al mismo tiempo, como es un diario, es como el diario de todos esos personajes que participan en la novela. Tanto los que están descubriendo, Julieta y sus ayudantes, como los personajes implicados en el crimen y todos los que les rodean. Claro, a mí, más que la terminación, lo que me ha costado ha sido sobre todo meterme en esos personajes, pues unas veces trágicos y otras veces pues siniestros, y meterme en ellos, eso para mí ha sido lo más duro y lo más difícil, porque yo en realidad no conozco gente de ese estilo, y por eso creo que me gusta la novela, porque te ayuda a conocer más la vida y no sé, la verdad es que para mí lo más duro ha sido eso. Bueno, la trama, pues se descubre el crimen y no sé si os puedo contar algo más, o no sé si no os he contado. Lo dejamos ahí. Hay un crimen sí. Y es en Urdaibai. Sí, es en Urdaibai. Y es una chica, es una turista que ha venido aquí a pasar unos días, desaparece y luego pues se descubre el cadáver y bueno, pues todo está enclavada también en las fiestas de Bilbao, con lo cual también es el contraste entre esta gente que está investigando el crimen en algunos personajes que viven en Bilbao y ver esos policías que tienen que estar investigando, están viendo cómo están haciendo las cazuelitas ahí en el Arenal y ellos tienen que ir a tocar a la puerta a ver qué descubren con este señor, ¿no?
Y bueno, eso la verdad que eso me ha gustado mucho porque creo que me he metido muy bien en ese mundo del casco viejo, esas casas inmensas de aquellas familias grandes que tienen tantos misterios y luego pues crean personajes pues vamos, muy... O sea que tenemos una segunda familia con misterio. Tenemos una primera familia con misterio, una segunda familia con misterio. Sí, pero bueno, no. Es una familia con misterio, pero no creo que sea del estilo del Light. Dejémoslo ahí. Hay misterio. No. En la familia hay misterio. Sí, bueno, sí. Siempre hay secretos. Efectivamente, ¿verdad? claro, sí, más en estas familias que han sido tan poderosas y que han tenido tanto dinero y luego lo van perdiendo y ahí se crean personajes, pues bueno, trágicos, como he dicho antes. Sí. Noelia, Corazones Negros. Pues Corazones Negros va de la trata de blancas. En mis 4 novelas he intentado hacer perfiles criminales muy diferentes, ¿no? En la primera, Chamusquina, era eso, una trama corrupta, vamos, político-empresarial. La segunda me metí con un asesino en serie, ¿no? La caza de un asesino en serie. La tercera me apetecía más el típico crimen de un pueblo pequeño que seguramente está en el entorno más cercano al asesino. Y en esta cuarta quería hacer algo más negro, ¿no? Hasta dónde llega la bajeza del ser humano. Y pensé que para mí la trata de mujeres con fines sexuales es algo horrendo, ¿no? Y entonces va de eso, de la aparición de una chica asesinada y bueno, y se sabe, el lector sabe antes que los propios investigadores que es una chica que ha estado cautiva en una red de este tipo de trata, ¿no? Y entonces la novela pues eso, tiene 3 ejes. Uno sería la investigación, de cómo los investigadores intentan saber quién es ella y dónde ha estado todo este tiempo. Otro eje es desde el punto de vista de las chicas. Salen más chicas y hay una en concreto que tiene un diario mental con su madre. Para no perder la cordura se comunica a diario con ella en la que le cuenta la situación en la que está. Y el tercer eje es desde la red de trata, los cabecillas, los clientes, los asesinos, los carceleros, entonces va un poco por ahí. Las protagonistas principales de las 3 novelas son mujeres. Esto tenía que ser así, porque también ustedes son mujeres, ha sido casualidad, así han querido que subrayar el hecho de que sean mujeres las protagonistas. Sí, ya lo mío fue completamente intencionado. Quería contar cómo era la vida entonces, haciendo un poco también un reflejo de lo que significa a día de hoy todavía ser una mujer, y era imprescindible contarlo a través de los ojos de personajes femeninos para ser justa, ¿no? No veía otra posibilidad. En su caso, la ertzaina o la investigadora es mujer, la investigadora pero también es una mujer. La víctima. Y también la víctima en este caso también y en la anterior también. En la primera sí también se trataba de una trata de blancas muy especial, con personajes muy perversos. Y en esta segunda quise que fuese una mujer y además una mujer profesional de una edad media que a mí me parece que hoy en día es muy corriente. Hay muchas mujeres muy preparadas y yo les veo con un problema terrible para encontrar una pareja que sepa ayudarlas, apreciarlas. Y yo creo que ese es un trabajo y por eso muchas de ellas están solas. Hay muchas mujeres solas muy valiosas y eso me parece que es terrible. Hasta ahora todas las mujeres hemos ayudado a los hombres. Siempre se decía, detrás de un gran hombre hay una gran mujer, efectivamente. No puede haber un hombre que haya hecho todas las cosas que han hecho los hombres sin todo ese bagaje que hay detrás del cuidado, del apoyo, de todo. Y sin embargo las mujeres no encuentran eso. Eso sí que lo quise plasmar entonces, en la primera novela. Julieta estaba sola, estaba un poco perdida. En esta segunda ya tiene pareja
pero y su pareja es una persona No es Pepe. encantadora, no tiene esto, pero como me comentaba una amiga mía que yo no me había dado cuenta, siempre tiene que estar más pendiente ella de él que él de ella. Y cuando ella toma una decisión muy importante para su vida, se da cuenta de que él en ese momento, igual luego recapacita, no lo sé, igual en otra tercera, en ese momento se ve completamente sola, no le acompaña. Y eso sí que lo he querido plasmar. Quiero decir que he querido que todos los personajes que salgan, hombre, algunos son muy exagerados, efectivamente, tienes que hacer, sobre todo los trágicos, pues bueno, pero los personajes normales he querido que sean, que representen muy bien lo que yo creo que son o que es la sociedad hoy en día. ¿Y cómo se inspiran? ¿Dónde recogen los datos para formar esas personas malévolas que rodean normalmente, ¿no?, estas situaciones? Supongo que en su entorno no conocen gente así. ¿Dónde buscan las características de estas personas para sus novelas? Pues, ¿Es suficiente con los periódicos o hay que hacer algo más? En mi caso sí, es suficiente. Yo soy una persona muy observadora y muy empática, entonces tengo mucha facilidad para ponerme en el lado de la gente, ya sea la víctima o ya sea el verdugo. Entonces, la verdad, y a mí esto no me cuesta trabajo, el ponerme... A ver, es más, sufro más, bueno, te iba a decir, sufro más metiéndome en la piel del verdugo, pero no, se sufre más en la piel de la víctima, realmente, ¿no? Pues no, a mí la verdad que no me documento mucho, me documento con los procedimientos policiales y eso, pero a la hora de meterme en los perfiles de tanto criminales como de víctimas no me salen. Yo sí me documento, sí, me gusta documentarme para todo. Desde la historia, que en este caso es una historia reciente, pero yo creo que tiene un pozo anterior, hombre, relativamente, pero sí, los personajes también me gustan, no sé, tengo igual una idea general. Igual, por ejemplo, a mí me da mucho que, por ejemplo, una vivienda que en algún momento he conocido me hace pensar en un personaje, o igual incluso en el personaje ese que ha vivido ahí, me da como un clic de cómo puede ser una persona que está viviendo en esa situación, en esa vivienda, y bueno, luego también igual conociendo un poco la historia, y sí que me gusta informarme, sí. Luego, claro... también pienso en personajes, muchas veces me inspiran personajes trágicos de la literatura. Sí. Yo, en fin. ¿Cuáles son sus autores preferidos? Hablando de inspiración literaria. Pues la verdad es que yo desde que soy pequeña, desde siempre, me ha encantado leer. Yo mucho antes que escritora me considero lectora. Y yo creo que una de las novelas que más me ha impresionado en mi vida ha sido Cumbres borrascosas, que bueno, la leí siendo adolescente y bueno, claro, el impacto que tiene una historia así cuando eres una jovencita es tremendo, ¿no? Y bueno, recuerdo que casi podía sentir el viento en los páramos que crecía alrededor de la casa, ¿no? Podía notar la hierba, podía sentirlo perfectamente. Y ya un poco más mayor, yo recuerdo haber leído Rebeca, de Daphne du Maurier, y bueno, quedarme enamorada, ¿no? por Manderley, por esa casa enorme que está en el acantilado, por esa protagonista sin nombre, ¿no? Que también es un poco acosada por el fantasma de la esposa de su marido, ¿no? Y yo creo que después, siendo ya un poco más mayor en el instituto, tuvimos que leer La casa de los espíritus y bueno, me fascinó la mezcla entre la historia real, por así decirlo, la historia de una familia y esa chispa de magia que hay distribuida a lo largo de las páginas. Entonces, bueno, cuando yo me senté a escribir,
de alguna forma esas tres historias, ¿no? Esas tres personajes, esas tres protagonistas, todo eso se vino un poco conmigo y yo creo que cualquier lector que conozca bien esas novelas puede notar un poco la influencia y los pequeños detalles que hay de esas historias en El bosque sabe tu nombre. En el caso de Amaya, bueno, si en el tuviéramos caso que de citar dos o tres bueno, yo recuerdo autores, que libros. siendo muy jovencita, tendría 14 años, encontré documentos póstumos del Club Pickwick en la biblioteca de mi casa. Y la verdad que me encantó porque tiene un humor inglés, pero me encantó. Y luego me gustó 100 años de soledad, me impactó. Y luego me gustan las historias que cuentan algo de historia. Por ejemplo, bueno, también me encantó Ana Frank, me pareció un documento impresionante. Pero, por ejemplo, una autora que me gusta es Margarita Yourcenar. Es una mujer que escribió Memorias de Adriano, es preciosa, impresionante. Y luego otra cosa que me gustó también de ella es Memorias del Norte, no, Memorias de Adriano. Y bueno, es la historia de su vida. Y bueno, pues esa mujer, también Marguerite Duras, el amante, fue otra historia que es un poco rara, pero pues también me impactó. Bueno, los hombres también me gustan, pero no sé, últimamente estoy como muy... bueno, pues no lo sé, ese tipo. Aquí tengo escrita alguna, porque es que se me olvida todo. Y todas las cosas que nos han gustado, ¿verdad? sí, No se pueden recordar, bueno, pero hay algunas que nos han impactado. Sí, que nos han impactado. Y otra que me gustó también fue Susan Sontag, que es El amante del volcán. Es una historia preciosa y en la cual intervienen el almirante Nelson, Lord Hamilton y su mujer. Y bueno, pues es una historia preciosa, pero al mismo tiempo muy trágica porque, bueno, pues la típica mujer que se enamora del almirante Nelson y a él no le pasa nada por vivir con ella y eso, y sin embargo ella pues sufre pues toda la rudeza de la sociedad. Y la apartan, y, en fin, terrible, pero es una historia muy bonita. Es un poco rara, pero está describiendo cómo viven los tres. Es que no recuerdo si era en Nápoles, creo que era en Nápoles. De todas maneras, tiene buena memoria, Amaya, Sí, porque se acuerda de muchos detalles bueno, de las novelas. Sí. Es que esa me impactó porque el Lord Hamilton solo hacía comprar antigüedades y las recopilaba y luego, claro, lo que hacía era vivir a cuenta de eso. Compraba o robaba. Yeah. En Italia, en aquella época, estaba de embajador allí y luego iba, cuando no tenía dinero, hacía un viaje a Inglaterra y en Inglaterra lo vendía todo. Aprovechaba la situación para lucrarse. Ella se lía con Lord Hamilton, el marido era ella debía ser una belleza impresionante. No podemos contar, no podemos destripar ni las propias ni las ajenas. Noelia. A mí me impactó mucho Romeo y Julieta. Me pareció ahí un desgarre de amor. Yo soy muy romántica luego, pero soy muy romántica negra. Y luego leí, me impactó mucho Lolita, que es también ese amor enfermizo, ¿no? Tienen las dos de amor. Y la verdad que esas dos fueron las que más me impactaron. Sí que me gustó mucho también La casa de los espíritus, La sombra del viento. Y me inicié más tarde a la novela negra, descubrí tarde la novela negra y fue empezar a leer novela negra y ya el resto de géneros se acabaron para mí. Pero seguramente es verdad que los libros que más nos impactan son aquellos que leemos en la adolescencia o cuando nos descubren otros mundos que nosotras no conocíamos, no habíamos conocido hasta entonces. Hablemos de los escenarios, porque en su caso, Bidasoa,
En el caso de Amaia, Bilbao y Urdaibai. En el caso de Alaitz, es cantábrico, pero no lo ha cerrado. No lo he cerrado, es aquí en el Cantábrico, de hecho tiene mucha importancia el paisaje, el bosque, el mar así misterioso nuestro, pero sí que no está cerrado porque transcurre en un pueblo ficticio, porque bueno, quería darle un pequeño toque extra de magia que creo que es más viable cuando la localización es imaginaria, inventada. Y sí que el paisaje tiene mucha importancia, pero bueno, también hay momentos en los que la protagonista viaja a sitios tan diferentes como el sur de Estados Unidos, Inglaterra o incluso el Madrid de los primeros años 40, ¿no? Y el escenario sí que a mí me gusta mucho también las novelas. Cuando yo leo una novela, me gusta mucho que el escenario no solo sea el sitio donde sucede la acción, donde viven los personajes, sino que sea de alguna forma también parte de la trama, ¿no? Que de alguna forma tú lo estás leyendo y te sientas también un poco dentro de eso, aunque sean lugares que no conoces. Entonces sí que un poco cuando me senté a escribir quería transmitir esa sensación que yo sentía cuando soy lectora, ¿no? Quería que alguien que, por ejemplo, nunca hubiera visto el Cantábrico o que nunca no hubiera visto los bosques de la zona, pues de alguna forma casi que pudiera sentir el salitre leyendo la novela, ¿no? Que pudiera sentir el olor a la tierra mojada de los bosques. Eso era muy importante para mí. Alaitz ha dejado abiertas las posibilidades, en cambio ustedes las cierran y a la hora de cerrar hay que ser muy cuidadoso, ¿no? Porque si el que lee conoce el sitio, dice, uy, ya se ha equivocado, si no es a la izquierda, si no es a la derecha, cuando tiene que... Y esta dirección es prohibida, ¿cómo va por aquí el coche? Sí. Bueno, sí, efectivamente es un problema. Es un problema y muchas veces a mí me ha pasado eso, que resulta que lo quiero enclavar en un sitio pues por un nombre o por algo evocador, pero resulta que luego cuando definitivamente vas a meterlo allí no es exactamente lo que habías pensado o esa idea que tú habías tenido de antes. Entonces, claro, alguna vez el escenario sí que lo tengo, o tengo que cambiar toda la escena o cambio el escenario. Algunas veces he cambiado el escenario. No se corresponde exactamente con lo que está escrito, pero en general sí, en general procuro que que cuando se vaya se reconozca y en general sí. Luego, bueno, Urdaibai también en mi novela lo llevo a unos cuantos personajes a pasear por Donosti, que siempre es una ciudad que bueno, cada vez que voy me impacta. Y bueno, creo que está también... ¿Qué zonas de Urdaibai y de Donosti y de Bilbao aparecen? Bueno, de Donosti, de Donosti aparece la Concha y luego luego suben hacia arriba, es que las zonas de nombres no... ¿Hacia Igueldo, hacia Orgulo? No, es dentro de la parte de la Concha, pero ya metiéndote hacia la ciudad. Entonces ahí hay unos cuantos hostales, hay unos cuantos hoteles, que lo recorrí con mi cuñado y mi hermana cada vez que iba. Oye, espera que esto, llévame y vamos, sacábamos fotos. Es sobre todo la parte de la Concha, todo ese paseo, subiendo un poco hacia arriba, a la parte izquierda, y luego ese barrio que está a la derecha, arriba, que hay muchos chalecitos que van hacia la zona del restaurante este de... Ayete, Eguía, Igueldo... Creo que es Ayete. Bueno, una de las zonas altas de Donosti. ¿Y de Urdaibai? Bueno, de Urdaibai, pues... a la chica concretamente, bueno, es que no lo voy a decir. Pues es la zona de Sollube que baja hacia Bermeo, hacia Mundaka, y luego está pues Mundaka, Bermeo, es lo más. Y los montes, la parte de atrás del monte de Mundaka y Bermeo. ¿Y en la zona del Bidasoa, Corazones Negros, dónde se mueve? Corazones Negros transcurre bastante en Irún, porque en Irún, ya sabemos, la frontera, ha habido siempre mucho puticlub, la verdad, y qué mejor sitio que Irún, ¿no?
Sí que es verdad que la casa donde tienen a las chicas encarceladas está yendo por Baquio, no me acuerdo ahora muy bien dónde la situé, pero también está por Vizcaya. Pero sí, generalmente me muevo por el Bidasoa. Bueno, San Juan de Luz también toco la parte francesa, San Juan de Luz, Hendaya, Sibur, Hondarribi, Irún, Oyarzun. En Oyarzun está mi equipo, son los ertzañas de la Unidad de Investigación Criminal, la UIC, que está en la comisaría de Oyarzun. ¿Ese dato es cierto? Es cierto, sí, en Guipúzcoa está ahí la unidad, en Vizcaya está en Erandio, por ejemplo. Y más o menos eso, pues me muevo un poco, yo soy de Irún y todas las ciudades que hay a mi alrededor. Hablo de los escenarios porque además últimamente con la novela negra hay muchos escenarios que se han puesto de moda, novela negra o novela de misterio, sí. Bueno, que después el turismo parece sí. que busca esos pequeños chocos para encontrar ese espíritu, ¿no? Sí. Que aparece en los libros. Nadie espera encontrar el cadáver, pero sí ese espíritu, ese salitre al que usted hacía referencia, esa sensación de vivir en la misma zona geográfica que aparece en el libro. Son ya las 9 menos cuarto. Podríamos abrir un turno de palabra, pues por si alguien quiere preguntar, comentar, cualquier detalle. Yo creo que tenemos un micrófono para oírnos mejor y seguro que alguien quiere saber alguna cosa más que se nos ha pasado. Así con Arratsaldeon. Un gustazo oíros. Yo voy a ir por una parte bastante, digamos, práctica. Es que Alaitz ha comentado que tiene agente, por ejemplo, o Amaya, la editorial, como la primera no le gustó la corrección, o Noelia, pues, por ejemplo, pues eso, ¿no? También la segunda editorial, lo mismo que Amaya. ¿Qué importancia tiene realmente en el mundo literario la figura del agente o el agente y las editoriales y la importancia que tiene las correcciones que puedan hacer y en qué medida podéis, digamos, rectificar si no os gusta una corrección o ya dan el tema hecho? Porque esto llama mucho la atención, en qué manera puede afectar a la creatividad de la escritora, por ejemplo. En mi caso yo no tengo agente y mi editorial solo me corrige erratas y alguna frase me cambia el orden, pero la verdad que el estilo nunca me ha tocado ni me ha dicho quita este párrafo o desarrolla más esto. En mi caso no, casi se van tal cual, las escribo o se editan. O sea que en mi caso... Bueno, en mi caso sí, yo recuerdo que en el primer capítulo... No sé, yo debo ser muy descriptiva. Entonces, en el primer capítulo, un personaje que aparecía, pues efectivamente estaba demasiado desarrollado y me recomendaron que lo redujese. Y sí, me di cuenta en aquel momento de que sí, de que no tenía ninguna razón de ser, porque luego ese personaje no iba a volver a aparecer y todas esas cuestiones adicionales que yo le daba, pues no iban a ninguna parte. Yo creo que esa fue. Luego sí, yo no soy una profesional de las letras, con lo cual, pues bueno, hay veces que se me... o no lo sé, o colocar un párrafo de una forma o de otra, pero el estilo y eso a mí no me han corregido nada. Pues sobre el asunto de la gente, que es verdad que sí que hay muchas personas que me preguntan, te diría que en mi caso ha sido fundamental, determinante, y que si además quieres, o sea, si sientes interés en que tu novela sea leída, bueno, pues en algunas editoriales o incluso si te planteas el asunto de traducciones, vender los derechos fuera de España, es imprescindible un agente literario, es totalmente imprescindible. Y bueno, el asunto de las correcciones, la verdad es que trabajamos con la editorial de maravilla, una persona en concreto que se encarga, no la editora tal cual, sino una persona aparte que se encarga de las correcciones y bueno, trabajar con ella también fue un placer porque bueno, pues ella sugería, entre las dos llegábamos a acuerdos y yo nunca sentí que mi voz en la novela o que mi estilo o que mis palabras fueran de alguna forma eclipsadas, al contrario, más bien al contrario. Siempre se intentaba como, bueno, mantener un poco lo que en un primer momento no había llamado la atención de la novela. Así que nada, muy bien.
¿Cómo llevan la promoción, todo lo que rodea a la publicación de un libro? Promoción, firma de ejemplares, estar en actos como este. ¿Cómo lo llevan? La verdad es que al principio impone bastante. Cuando hablas con el agente de prensa de tu editorial y te dice tienes 14 entrevistas para este día y tú nunca jamás has hecho una entrevista, ni has estado en directo en la radio, ni en la tele, hay un momento ahí de vértigo importante, ¿no? Luego también estoy descubriendo que me gusta mucho el contacto directo con los lectores, ¿no? De hecho, incluso en la novela viene un pequeño email para que la gente me pueda escribir cuando termine la historia y tal, y me gusta mucho que los lectores se me acerquen, me cuenten lo que opinan o me escriban y tal. Y la verdad es que el asunto de las firmas y todo eso lo disfruto mucho, pero la otra parte de la promoción es duro porque, bueno, al menos en mi caso, un día estás aquí, otro día en Oviedo, en Santander y, bueno, al final es el planning, no tienes tiempo para salirte casi ni para disfrutar de un momento así, ¿no? Ni siquiera para darte cuenta del momento que estás viviendo un poco. Bueno, en mi caso es todo mucho más tranquilo, pero también es duro. Hoy para venir aquí, bueno, yo he estado todo el día como una moto. Buah. Y todavía estoy, pero bueno. Y eso que siempre me he sentido arropada por la gente cuando vengo, por ti, por las compañeras. O sea, todo el mundo, la verdad que para mí ha sido un placer. Pero el hecho de pensar que te tienes que enfrentar con este micrófono y con no sabes qué, para mí es muy duro, muy duro. Pero luego también ha habido una faceta que me ha encantado y es que he recuperado mucha gente, que concretamente no en esta, pero en la primera novela, mucha gente que había dejado de tener contacto con ella, pues vinieron cuando la presentación de la novela, que fue en la Feria del Libro aquí en Bilbao, la carpa se llenó hasta los topes y esa sensación de que yo miraba, estaba nerviosísima, no sabía lo que decía, pero miraba a la gente, se reía y yo decía, bueno, por lo menos se ríen. Se estaban riendo de mí, yo me imagino de las tonterías que dije aquel día. Pero efectivamente, pero fue muy bonito porque me di cuenta de que la gente me aceptaba y se alegraba de que yo hubiese escrito un libro y la verdad es que para mí esa ha sido una sensación impresionante, muy buena. Y ahora igual pues mando WhatsApp a la gente porque la verdad los medios audiovisuales y todo soy una negada total. No sé manejarlos, yo soy el boca a boca. Pero cada vez que convoco a la gente pues me responden con un cariño que la verdad pues siempre pienso que no me lo merezco, pero digo, bueno, no me lo merezco, pero bien recibido está. O sea que... ¿Y la firma de ejemplares, las dedicatorias? Bueno, pues si me pillan desprevenida, pues suelo tener que tener también alguna pequeña chuleta, la verdad. Si no aunque sea así y luego pues... Pero bien, me gusta porque que la gente se te acerque para mí con tu libro, que venir a la feria, que vengan, que te compren tu libro y que, no sé, para mí es muy importante y es lo que me da fuerzas, no para seguir escribiendo, porque yo voy a seguir escribiendo, publique o no, pero no sé, me da un subidón. ¿Noelia? Yo lo pasé fatal. Yo con la primera novela me tenía que tomar beta bloqueantes y todo, porque no me bloqueaba, me quedaba mirando a la gente en blanco y entonces empecé a tomar beta bloqueantes. Hoy por hoy no los tomo. Y en la primera firma me sentí tan abrumada que dedicaba las novelas y ni firmaba ni ponía la fecha, solo me quería salir corriendo de la carpa. Y venía luego la gente, oye, que no me has firmado. Lo pasé muy mal. O sea, me llega a pasar como a Lights, ese boom que está teniendo ella, yo no sé qué habría sido de mí. Eso fue hace 5 años. Eso fue hace 5 años. Y 3, 4 novelas más tarde. Pero en esta novela es cuando estoy disfrutando el hablar en público. Hasta esta ha sido horroroso. De verdad, horroroso.
No sé si tenemos alguna otra intervención, alguna pregunta, algún comentario. ¿Están preparando ya la nueva novela? ¿Están trabajando ya en lo nuevo? Sí, ahora mismo ya estoy trabajando en otra novela, en la parte primero de, bueno, pues de documentación, de planificación y tal, pero sí, ya estoy ocupada en otra nueva historia. Suponemos que título todavía no tiene, pero díganos por lo menos dónde va a ocurrir, el escenario. No puedo contar nada. ¿Ni eso? Nada. Ni el escenario. Nada, lo tengo prohibido, nada. Misterio va a haber. Misterio va a haber, habrá también bastantes elementos de los que han hecho popular El bosque sabe tu nombre. Todo eso los lectores van a poder reconocerlo. ¿Protagonista mujer? Protagonista femenina. Bueno. Amaya, Bueno, ¿estamos trabajando ya en otra cosa? pues sí, estoy trabajando en alguna otra cosa, pero lo de seguir con una novela tan larga todavía no me he metido en ello. De vez en cuando digo, bueno, a ver, la tercera, ¿cómo va a ser? Me gustaría hacer una trilogía de Julieta. Pero de momento estoy con alguna otra cosa, porque, bueno, en fin, no estoy pasando tampoco por una racha muy buena y quiero despejar la cabeza con otras cosas. En la vida hay que hacer muchas cosas, ¿verdad? Sí, no hay que atender, o no es lo primordial atender a las letras, hay que atender a otras cosas. Sí. ¿Y Noelia? Pues yo tengo terminada ya mi próxima novela. ¿Tenemos título? No podemos decirlo. Bueno, es muy peculiar, es un título que igual no se llama así, se llama Daniela piel de lobo, pero bueno, igual nunca llega a llamarse así, ¿sabes? ¿Y esta vez de qué trata? Es un domestic noir, que es un subgénero de la novela negra en el que, bueno, es el thriller de toda la vida, pero desde el punto de vista femenino, no hay investigaciones, es una paranoia de una protagonista femenina a la que le sucede algo misterioso, entonces eso es el domestic noir, ¿no? Y bueno. Protagonista mujer, claro, evidentemente. Sí, domestic noir siempre son mujeres. Y también en el Vidasoa. Sí. No salimos de... Yo no me muevo. No salimos de casa y cuidamos los detalles, eso sí, ¿verdad? Sí, para que nadie nos diga, pero si esa plaza hace tiempo que la remodelaron y ya no es así. Bueno, Seguro. A mí me ha ocurrido que he puesto a los personajes en cafés que han desaparecido de Bilbao, con lo cual es terrible, han desaparecido un montón de cafés importantes en Bilbao. Los negocios cambian mucho, sí, últimamente. Entonces, abren y cierran con cierta facilidad. Se convierte en algo peligrosillo. Sí. Pero bueno. Bueno, sí, por supuesto. Ya que estoy yo. Es que además lo que iba a comentar, y habéis comentado de título. ¿Cómo llegáis a los títulos? ¿Y quién? Porque el otro día fue muy curioso. ¿Quién dice qué título tiene que ser? O sea, ¿hacéis vosotras? ¿Os los dicen? Bueno, en mi caso los he puesto yo todos. Y sí que hubo uno, el de La sirena roja, que primero era Sangre y tinta. Y bueno, mi marido me sugirió poner La sirena roja por algo que sucede en la novela. Y bueno, generalmente a mí me surgen desde el principio, no sé a vosotras. Bueno, yo creo que en las dos les cambié el título. Esta se iba a llamar La chica perdida, pero me pareció un título un poco deslavazado así, dije, no, algo más potente. Y entonces puse Urdaibai sangriento, pero pensando que la editorial me diría, oye, esto es demasiado. Pero resulta que como no me dijeron nada, pues ahí se quedó. Entonces, pues bueno, no hay tanta sangre como sugiere el título, es más psicológico, pero bueno, sí hay muerte y sí hay cosas trágicas, bastantes. No, en mi caso el título surge casi desde el principio, como tú bien dices, y bueno, sí que después cuando llegas a la editorial pues puede ser un poco diferente, puede haber alguna variación, pero el título es casi el que tenía el manuscrito original, o sea que no, nada, ningún cambio significativo. Pues si nadie más quiere añadir algo, yo creo que vamos a ir cerrando. Eso sí,
Recordando que mañana, tercera entrega de este Woman in Black, noticias versus ficción o cómo hacer verosímil la realidad, con Lara Siscar, Inés Martín y Silvia Barrera. Eso será mañana aquí, a las 8 de la tarde. Noelia Lorenzo, Amaia Mancisidor, Alaitz Leceaga, eskerrik asko, hemen gurekin izateagatik. Ha sido un placer, sigan escribiendo y nosotros seguiremos leyendo y disfrutando con sus trabajos. Mil gracias. Gracias. Gracias.